Cuando te piden que calcules la distancia entre un punto y un plano determinado, muy seguramente lo que haces es aplicar una fórmula que te has aprendido de memoria y resolver el ejercicio. Eso está bien, si la aplicas de forma correcta, el ejercicio estaría correcto. Por ejemplo, en el caso de este ejercicio, sabemos que A, B, C y D corresponden a los coeficientes de la ecuación del plano. A sería igual a 2, B sería igual a -2, C es igual a 5 y D es igual a 8. Y P sub 1, P sub 2 y P sub 3 son cada uno de los valores que forman la coordenada del punto P. Tendríamos que P sub 1 es 4, P sub 2 es -4 y P sub 3 es 3. Haríamos las operaciones correspondientes. Primero, en el numerador tendríamos que multiplicar cada uno de los términos y luego sumar el resultado de todos ellos, que aquí nos da como resultado 39. Y en el denominador tendríamos que sumar el cuadrado de cada uno de los coeficientes A, B y C y sacar la raíz. En este caso nos daría raíz de 33 y con la ayuda de la calculadora esto es aproximadamente 6,8 unidades. Esa es la distancia entre ese punto y el plano. Si lo haces así está bien, pero ¿realmente entiendes de forma geométrica lo que estás haciendo? Recuerda que esta parte del tema se llama geometría analítica y por lo tanto es un tema visual. Muchas veces nos memorizamos las fórmulas, las aplicamos, pero no vamos más allá, no sabemos realmente lo que estamos haciendo geométricamente. Aquí te voy a explicar de forma rápida y sencilla qué estás haciendo cuando aplicas esta fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué distancia es la que estoy calculando cuando me piden que la halle entre un punto y un plano determinado. Vamos a representar el punto P en color rojo y el plano está representado en color violeta. La distancia que te piden en este tipo de ejercicios no es cualquier distancia entre el punto P y el plano, es la distancia más corta y la distancia más corta es la distancia perpendicular. O sea, que tú traces una recta que una el punto con el plano que sea perpendicular a ambos. Dentro de esa recta, como estamos viendo, está la distancia que a nosotros nos interesa, que aquí viene representada por ese segmento en color gris. ¿Cómo podemos trazar una recta perpendicular si solamente tenemos un punto y un plano? Bueno, muy fácil. Nosotros sabemos que el vector normal del plano, que viene representado por este vector verde, es perpendicular al plano, es nuestro guía, es el que nos dice la dirección exacta por donde tenemos que trazar la recta que nos va a dar la distancia más corta entre el punto y el plano. Podemos decir entonces que la distancia entre el punto P y un plano determinado es la distancia entre ese punto y la proyección ortogonal o perpendicular de ese punto en el plano, que aquí la representamos con este puntito rojo. Ahora, no se puede medir de forma directa esta distancia, este segmento. Tenemos que buscar elementos que nos ayuden a calcularlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues buscamos un punto cualquiera que pertenezca al plano. Por ejemplo, en este caso, este punto amarillo, que vamos a llamar Q, que una ese punto con el punto P. Ese vector aquí viene representado en color violeta. ¿Cómo nos ayuda este vector a calcular la distancia? Muy fácil. La proyección de ese vector sobre la recta perpendicular que atraviesa el punto P y el plano, esta recta en color azul, va a ser igual o va a coincidir con la distancia que estamos interesados en calcular. Si trazamos una recta entre ese punto ortogonal y el punto Q, vemos que se forma un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el vector PQ y uno de sus catetos es justamente la distancia que estamos queriendo calcular. A veces no se entiende muy bien lo que significa la proyección de un vector sobre otro vector o sobre una recta. Entonces se utiliza mucho la analogía de la sombra alargada. Para esto he girado, como has visto, he girado la gráfica de tal manera que la recta perpendicular que une el punto P con el plano, vamos a imaginar que es el suelo, y vamos a encender un foco perpendicular al plano de esta manera. La sombra proyectada por el vector PQ sobre el suelo es la distancia que a nosotros nos interesa calcular. Es la proyección del vector PQ sobre esa recta o, siguiendo la analogía, sobre el suelo. Entonces, concluyendo, cuando nos piden que calculemos la distancia entre un punto y un plano determinado, nos están pidiendo de forma geométrica que calculemos la proyección del vector formado por un punto que pertenece al plano y el punto exterior con respecto a la recta perpendicular u ortogonal que une el punto con el plano o que une el punto
con su proyección ortogonal en el plano. Esta distancia obviamente tiene que ser siempre positiva, no hay distancias negativas, por eso siempre está en valores absolutos y en la fórmula también ves que aparecen valores absolutos, es por esto, una distancia siempre tiene que ser positiva. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, pues sabemos que esa proyección multiplicada por el vector normal va a ser igual al producto escalar entre el vector que forman los dos puntos, el vector PQ en este caso, por la normal. Y simplemente despejaríamos la proyección en la fórmula, por lo que nos quedaría de esta manera. Esta fórmula, si la desarrollas, es esta misma fórmula que utilizas para calcular la distancia. Y por último, otra cosa importante es que entiendas que en esa fórmula el numerador, lo que te está indicando, lo que tú evalúas cuando calculas el numerador, es si ese punto P pertenece o no pertenece al plano. Si perteneciera al plano, la distancia sería 0 y ese numerador te daría 0. Y si tiene un valor diferente, como en este caso o como en la mayoría de los ejercicios, ¿qué tan alejado se encuentra el punto del plano? Lo que es lo mismo, pues la distancia. Y el denominador te ayuda a normalizar, a estandarizar ese valor de tal manera que siempre te dé el valor de la distancia real y que no dependa de si aumentan o disminuyen los coeficientes de la ecuación del plano.